Y vamos a continuar con nuestra tertulia económica de todos los viernes. Tenemos, de hecho, con nosotros ya conectados a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, Gustavo Martínez, profesor de Economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero, y Rodrigo Oria, director de inversiones en Sevilla Espinosa. Muy buenas noches a los tres, ¿qué tal estáis? Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todos. Bueno, pues voy a arrancar con el tema polémico de la semana. Estados Unidos, Joe Biden solicita 106.000 millones de dólares para Israel y Ucrania. Más ayudas, más endeudamiento, y ahora hablábamos la semana pasada, parece que no salimos de este tema, pero es que cada día va a más. Mientras tanto, la Cámara de Representantes, que no encuentra presidente, vuelve a fallar por tercera vez esa votación. Jim Jordan se queda fuera de ser el presidente de la Cámara. Y mientras tanto, un momento en el que la tensión podría escalar en cualquier momento. El propio Jerome Powell reconoció ayer que el camino que está tomando Estados Unidos en cuanto a la deuda es insostenible. ¿Qué opináis de todo esto y qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos entre la política y sobre todo este tema de deuda? Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que efectivamente es insostenible, ¿no? Pero llevan siendo insostenible desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que si quieres alimentar un Estado tan grande, pues al final tienes que hacerlo vía déficit y vía deuda. Y esto no hay otra manera que financiarlo con un impuesto que no se ve, que es silencioso, que es la inflación, ¿no? La parte positiva que tiene Estados Unidos, y que yo lo he repetido aquí muchas veces, es que tiene el monopolio de la moneda fiat, por lo cual tener el monopolio de la moneda fiat y la capacidad para adelantarse, a anticiparse a la demanda mundial, pues puede imprimir tantos dólares como quiera, que no se come la inflación en su tierra, sino que tiene la capacidad de exportarla, ¿no? Como así está siendo en todo el mundo. Y claro, Estados Unidos tiene una capacidad también muy clara de recuperarse pronto, porque tiene un tejido productivo importantísimo con las mejores tecnológicas del mundo, y una tasa de desempleo que es pleno empleo, pero el resto del mundo no. El resto del mundo tarda en recuperarse, si es que se consigue recuperar el resto del mundo, ¿no? Que yo lo dudo bastante. Pues sí, Gustavo. No sé si José y Rodrigo opinan lo mismo. Esta situación a la que estamos viendo, que parece que va cada vez a peor. Bueno, estoy un poco de acuerdo con Gustavo, que tiene monopolio de la moneda, pero cuidado. Estamos viendo cómo cada vez los acreedores extranjeros van reduciendo sus tenencias de dólares y va ganando peso la Reserva Federal. Por lo tanto, a corto plazo no es un problema, pero si se mantiene esta espiral de deuda, creo que Estados Unidos pues se va a meter en un lío. No me gusta hablar de desvalorización, ya hemos comentado aquí que es un poco demagogia en el corto plazo, pero no es por el buen hacer de Estados Unidos, sino por el mal hacer del resto, ¿no? De hecho, es curioso porque yo achaco a esto el que las expectativas de inflación a muy largo plazo estén subiendo, ¿no? Estamos viendo a 30 años, ¿no? Ya casi tocando máximos, y eso es porque se ve que Estados Unidos no es capaz de, bueno, pues básicamente equilibrar sus déficits, ¿no? Cada vez tira más de gasto público, está muy achacado a cada vez el más creciente Estado y a la política, y eso se va monetizando con la Reserva Federal, porque están perdiendo acreedores, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado lo está empezando a cotizar, insisto que esas expectativas de largo plazo, y de momento no es un problema, pero bueno, los ciclos de muy largo plazo empiezan así. Entonces yo mantendría cierta prudencia con Estados Unidos, porque parece que es que no quiere cambiar la tónica, y aquí nadie señala culpables. Es verdad que Powell está intentando, ¿no? Echar desde mi punto de vista un pulso a Biden entre dominancia fiscal y dominancia monetaria, pero claramente creo que saldrá perdedor Powell y acabará pivotando, así que me temo mucho que Estados Unidos va a continuar con esta dinámica. Claro, es que, José, decía ayer Powell que, claro, ellos ni pinchan ni cortan en la política fiscal, pero si hay una política fiscal que va en contra de lo que ellos quieren hacer con la política monetaria, al final se les complica el trabajo, ¿no? Rodrigo, no sé tú cómo ves todo esto. Tú siempre nos hablas de la deuda y hacia el nivel al que vamos y al futuro al que vamos, donde constantemente vamos a tener que seguir endeudándonos para pagar la antigua deuda. Al final casi llegará a un efecto que denominan algunos economistas el efecto Minsky, ¿no? Tener incluso que generar deuda para pagar esos intereses, que de hecho pronostica ya el Congreso que los gastos por intereses de Estados Unidos van a ser en unos años mayores que los gastos en defensa. No sé qué opinas de todo esto. Puede ser. Pero yo siempre digo que inevitable no es igual que inminente. No hay que confundir lo que
va a pasar en el futuro con lo que va a suceder en el corto plazo. En el corto plazo lo que estamos viendo es como el dólar se revaloriza contra todas las divisas del mundo, contra la rupia india, contra el renminbi chino, contra el euro, contra todas las divisas. Entonces, aunque es cierto que están bajando las tenencias de bonos de ciertos bancos centrales, la pregunta es por qué están reduciendo sus reservas. Quizás sea... Aquí hay dos caras de la moneda. Hay gente que dice que es porque no quieren tener la deuda americana, o es los que apoyamos o que creemos que es más porque los gobiernos o ciertas entidades tienen que vender sus activos denominados en dólares para poder hacer frente a una escasez de dólares. Por eso está subiendo el dólar contra todas las divisas del mundo. Aprovecho para preguntaros, ya que hablamos de dólar, paso al tema del oro, porque me quedé el otro día con ganas de comentarlo contigo, Gustavo, también. Oro que vemos incrementar fuertemente en los últimos días. ¿Se debe al miedo geopolítico, búsqueda de refugio? ¿Hay algo más detrás? ¿Cómo lo estáis viendo este movimiento del oro que de hecho venía cayendo desde verano aproximadamente, a medida que los intereses iban subiendo y haciendo unos máximos? Y ahora sorpresivamente ya, hoy ha corregido, pero había conseguido recuperar los $2.000. No, en mi opinión no. El oro no está respondiendo a un refugio por el conflicto bélico, aunque haya una parte del mercado que haya buscado, precisamente porque el mercado no ha descontado ningún conflicto bélico, ha descontado que es una cosa pues geopolítica que se va a solucionar. Si no, las bolsas hubieran caído fuerte y prácticamente las bolsas han pasado de pies puntillas, ¿no?, por este conflicto. El oro está subiendo porque porque las expectativas de inflación están creciendo y con ello la generación de tipos reales negativos, y eso es lo que hace subir al oro, ¿no? Y yo creo que hubo un periodo de tiempo hace unas semanas en las cuales la Reserva Federal parecía que iba un poco más en serio con mantener la tasa terminal, pero el mercado no es tonto, ¿no? Y el mercado se da cuenta que el bono al 5% está descontando precisamente tensiones inflacionarias y tipos de interés reales negativos, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que el dólar va a seguir siendo hegemónico, el mercado cada vez tiene menos confianza y lo único que puede hacer contra el dólar, porque no hay ninguna divisa, ni la va a haber en el corto plazo, y cuando yo hablo de corto plazo me refiero a los 30 o 40 próximos años, ninguna divisa va a poder competir con el dólar. Así que el único antídoto que tienes para no empobrecerte en términos de moneda fiat o en términos de dólar es el oro, ¿no? Y por eso yo, Javier, soy muy pesado con esta tesis de inversión, y hace 2 semanas, cuando el oro se fue a los 1.830, me volví loco, ¿no?, diciendo a la gente que comprara oro a saco, y ya hemos visto el rebote del 10% prácticamente en 2 semanas, ¿no? Pues sí, Gustavo, es verdad que últimamente te vamos a tener que pagar por venir aquí a decirnos qué activos mirar, porque es verdad que lo dijiste. José, Rodrigo, miramos al oro. ¿Está produciéndose lo que está diciendo Gustavo o tenéis opiniones diferentes? Bueno, Gustavo, te vas a ir mucha audiencia a criticar por nombre a Bitcoin, ¿no? En esa posibilidad, ese abanico de posible liquidez aparte del dólar y el oro, ¿no? Que puede ser un nuevo player, ¿no? No me voy a meter en eso, pero bueno, lo ha dicho muy bien. El oro se mueve más que por la guerra, los mercados por lo general se olvidan muy rápido, las guerras no. Entonces responde más ante esa expectativa de que los tipos reales vuelvan a negativo, y lo está poniendo en precio a día de hoy. De hecho, desde el lado técnico, a mí me gusta muchísimo ahora mismo la zona del oro para empezar a acumular, si es que no se ha construido en posición, y yo le veo bastante recorrido. Efectivamente, no la crisis geopolítica actual, que bueno, puede tener cierta prima de riesgo, pero sí la desfragmentación que estamos viendo, la desglobalización, todo eso sí que, bueno, pues en ese entorno de tipos reales negativos, represión financiera, pues ayuda a que podamos ver más revalorización del oro. Pero bueno, incluiría también Bitcoin, si queremos tener esa reserva patrimonial, entre comillas, líquida, pues también lo añadiría como opción de inversión, opción de liquidez, más bien dicho. Sí, bueno, Rodrigo, yo comentar que yo creo que en el programa hemos hablado muchas veces, aquí coincidimos con el oro, los tres, ¿no? Y creo recordar que comenté que no me sorprendería ver al oro subir, al dólar subir y a todo subir, cuando muchas veces mucha gente lo ve como excluyente, lo ve como elemento, o sea, que no puede subir el dólar, cuando el dólar sube el oro baja, no, porque al final esto es más complicado y a veces hay movimientos que van al unísono dentro del mercado. Y a pesar de eso, hay mucha gente que le sigue sorprendiendo cómo puede ser que no, es que el oro sube porque el dólar se devalúa. Bueno, a veces el oro sube y el dólar sube por motivos que van
que tienen la misma base. Entonces, yo por eso siempre he ido simplificando lo que quiero decir con el mensaje, que es yo tendría siempre dólar, yo tendría siempre oro y siempre tenía Bitcoin. Y casualmente ahora está subiendo todo al unísono, las tres, cuando mucha gente dice, no, hay que tener solo Bitcoin, hay que tener solo oro, hay que tener solo dólar. Bueno, eso es tener bastante arrogancia en el sentido de que crees que vas a saber lo que va a pasar. Por eso yo digo que cada uno de esos activos protege en un entorno y que es posible que se dé a la vez, como está ocurriendo ahora mismo. Yo quería decir que yo también rompo una lanza a favor de Bitcoin y estoy completamente de acuerdo con lo que digo. El oro puede subir, el dólar también. El dólar se revaloriza contra el resto de pasivos financieros y puede perder competencia contra el oro. Con lo cual todo el mundo puede, o todo lo que son activos monetarios pueden subir en mayor o menor medida, ¿no? Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.